Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Alcaldes y Gobernadores, programa número 6, cuarta temporada. Les saludo desde el auditorio del piso 51 en lo más alto de la Torre Mayor. Le quiero agradecer su sintonía y sobre todo el apoyo a la compañía, nuestra casa productora. En el reportaje de esta semana hablaremos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y el perfil estará dedicado a conocer a Pepe Merino, quien es el líder de este proyecto digital nacional. En nuestro editorial le exigimos a la Presidenta de la República que limpie la casa. De una gran oportunidad la primera titular del Ejecutivo, quitarse a los narcopolíticos. Con la información nacional, Maritere Cruz. Con la internacional, Jesús Cervantes. Comenzamos. Prohibido cambiarle. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene en sus manos la gran oportunidad de limpiar la casa. Sí, de barrer de una vez por todas esos elementos oscuros que se incrustaron en las estructuras del gobierno durante los últimos años. Adiós a los narcos que se colocaron en las instituciones. Es hora de recuperar el control del Estado para los ciudadanos de bien. Nadie puede negar que durante el sexenio anterior el cártel de la impunidad creció a la sombra del poder. Funcionarios que miraban hacia otro lado, contratos sospechosos, permisos que facilitaban el negocio de la muerte y también de la destrucción. Los narcos no solo operaban en sus guaridas y en las calles, sino que lograron infiltrarse en las alcaldías, en las secretarías e incluso en algunas áreas muy sensibles de la seguridad. El país entero pagó las consecuencias con sangre, con miedo y con gran incertidumbre. Pero hoy, con la llegada de la primera presidenta de México, se abre una ventana de esperanza real. Claudia Sheinbaum tiene el mandato popular más fuerte en décadas y tiene el apoyo parlamentario necesario y sobre todo tiene la oportunidad única de romper con el pasado. Limpiar la casa no es una promesa más, es una obligación moral y política. Significa auditar a fondo a quienes ocupan cargos públicos. Significa purgar a aquellos que hicieron negocios con el crimen organizado. Significa decirles claro y fuerte, su tiempo ya se acabó. Imaginemos un gobierno donde las Fuerzas Armadas y las corporaciones policíacas respondan solo a la Constitución y no a intereses oscuros. Imaginemos secretarías libres de influencias ilegales. Imaginemos que los recursos públicos se destinen a educación, a salud, a infraestructura y no a enriquecer a capos y a sus cómplices. Esa es la gran oportunidad que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trata de venganza, se trata de justicia, no se trata de persecución política. Se trata de recuperar ya la dignidad de las instituciones. México ya no puede permitir que los narcos sigan riéndose de las sombras mientras los ciudadanos sufrimos. Es hora de que el Estado recupere su autoridad, pero también su honor. Presidenta Claudia Sheinbaum, el pueblo la está observando. Millones de mexicanos honrados estamos esperando con atención sus primeras decisiones. Que su gobierno sea recordado no por la continuidad, sino por la valentía, que sea recordado como el gobierno que dijo adiós a los narcos incrustados en el poder y que limpió la casa de verdad. México ya merece un nuevo comienzo. México merece un gobierno limpio, fuerte y al servicio de su gente. La oportunidad está ahí. No la deje pasar, presidenta.
Es momento de que recuperemos al Estado mexicano. Amigos del auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Para alcaldes y gobernadores es un gusto presentar al doctor Carlos Alberto Martínez. Para ubicarlos, nuestro querido amigo tiene 3 doctorados en Derecho, en Historia, en Desarrollo Económico, trabajó en la Presidencia de la República, en la Secretaría de Hacienda, colabora en muchos programas de radio y televisión y seguramente usted lo ha encontrado en las páginas del periódico El Economista, pero lo más importante, es amigo de este programa. Querido doctor Martínez, gusto en saludarle, gusto en saludarle. Gracias, Gustavo. Gracias al auditorio por tenerme con ustedes. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por la presentación. Sí, claro, y a la orden. Oiga, doctor, pues estamos confundidos los que no somos economistas. Por un lado, Moody's nos baja y ahora sí. REI, en una traducción simple al español, dice que ratifica la calificación crediticia. ¿A quién le creemos? ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Y bueno, mira, una de las cosas que es importante previo a esto es las calificadoras. A raíz del año 2008, que no alcanzaron a distinguir y a ver venir aquella crisis, recordarás, de las hipotecas, la crisis subprime de Estados Unidos, fallaron las calificadoras y desde entonces para acá he notado que tienen un poquito de sesgos políticos, como que cuidan un poquito esa parte. Hay que decirlo, quién califica las calificadoras, ¿no? Han recibido muchas críticas por esa cuestión de luego no miden bien los timing políticos. Por ejemplo, yo creo que estas revisiones para México las debieron haber hecho cuando empezaba la presidenta Claudia Sheinbaum su gobierno. Es decir, revisárselas a la baja porque no es una cosa de ella, es una cosa que venía de atrás. Le entregaron un país, particularmente el presidente López Obrador fue relativamente cuidadoso con las finanzas públicas los primeros 4 años, pero ya en el quinto y sexto se descosió y subió mucho la deuda, metió mucho dinero en el último año de gobierno, pues para terminar las obras que demandaron muchísimo dinero. Yo creo que también para dar una sensación de que la economía estaba bien, es una estrategia económico-política que en México ya se había usado en algunos sexenios anteriores, y pues le dejó un déficit. Pero los grandes fondos de inversión están mirando dónde ponen a trabajar su dinero. Al ver a Moody's, dicen, ya no voy a México. ¿De ese tamaño es la fuerza de estas calificadoras o no? Sí, mira, hay alrededor de 12 calificadoras en el mundo. Sin embargo, las 3 que todos toman en cuenta efectivamente son 2 norteamericanas y 1 europea. Moody's y Standard & Poor's son las norteamericanas y Fitch es la europea. Sí son las 3 que nos toman. Ahora, uno de los temas que tenemos es que sí tienen razón las calificadoras en revisar nuestra nota soberana, porque lo que se está determinando es que el sobregasto que dejó López Obrador a la presidenta Sheinbaum, ella no está pudiéndolo ajustar a la velocidad que originalmente se ofreció. Entonces sí está ajustándolo, pero no tiene más margen ella de sacarlo adelante, de corregir este desorden que le dejó de más gasto del ingreso el presidente López Obrador. Y entonces ya las calificadoras observan esto y dicen no está pudiendo, sí está comprometida en el ajuste. Yo creo que por eso no han sido más agresivas las bajas de las calificaciones. Ahora, nos asusta a muchos que también el Banco de México se reúne, sesiona y dice, pues no vamos a crecer lo que se había pronosticado, sino 1% para cerrar números, 1% del PIB, que eso y nada, doctor. No, eso y nada, y estás hablando de mayo, así que es muy probable que hacia adelante lo sigan ajustando a la baja, y esto fortalece la decisión de las calificadoras, es decir, menos van a poder ajustar su balance fiscal, que es ingreso, gasto, deuda. Esas 3 variables no las están pudiendo equilibrar, y esto se completa con la falta de crecimiento en el país. Llevamos ya 8 años, vamos a cumplir 8 años este año, en el que el país no está creciendo, Gustavo. El promedio de crecimiento es del 0.6%, que eso y 0 es exactamente lo mismo.
Y además nos Entonces, habían prometido, con la llegada de la izquierda, 4 o 5 puntos sostenibles. Hasta 6 inclusive llegó a decir el expresidente López Obrador, y simplemente no están alcanzando ni el 1%. Entonces, una de las razones que esto se atribuye es fundamentalmente ya nos está afectando mucho el Estado de Derecho. Hay dos cosas que desde el punto de vista económico ya no están gustando a los agentes económicos internacionales, los que realmente invierten, y por supuesto que los nacionales también lo están viendo. Son dos factores. Uno, el tema judicial. El hecho que de un plumazo hayas despedido por una u otra razón, la que haya sido, a la mitad del Poder Judicial del país, que los haya sustituido, muchos de los perfiles, es claro, se ha visto, la opinión pública lo conoce, la prensa ha dado cuenta de ello, no con las calificaciones adecuadas. Y luego los eliges en un esquema también extremadamente cuestionable, en el que la participación fue mínima de la ciudadanía, y además con todas estas cuestiones del acordeón, etcétera. Y el problema es que viene la otra parte de los jueces, que aunque lo han modificaron la fecha, pero no están modificando el esquema. Esa parte no nos gusta, porque tarde o temprano, Gustavo, amable auditorio, todos podemos terminar en un juzgado. Es decir, ir a un juzgado no necesariamente te hace una mala persona. Puede ser un divorcio, una adopción, el torito, bueno, tarde o temprano acabamos en un juzgado, ¿no? Entonces, si yo voy a poner dinero en una inversión, en una sociedad, en una empresa, siempre tengo que tener previsto que puede llegar a ocurrir que acabe yo en un litigio con mis socios, con la autoridad, etcétera, y entonces el riesgo país aumenta. Yo, inversionista, lo que voy a pedir mañana es más retorno, porque tengo una alerta judicial en ese país, en donde me va a costar más trabajo sacar adelante un pleito en dado caso. Oye, Carlos Alberto, después de esta explicación que nos das, ¿cómo decirle a nuestro auditorio que el Banco de México baja la tasa de interés? Ante todo esta mezcla, este cóctel, deberían aumentar las tasas. Es decir, ten tu dinero en México, no te lo lleves a trabajar a otro lado. Pero dice la autoridad económica del país al revés, no lo entiendo. Sí, esto es, el Banco de México ha sorprendido para mal, tengo que decirlo. Yo trabajé ahí, no se esperaba. La actitud que tú estás señalando es una actitud que sorprendió al mundo entero, porque además nuestra economía es la economía 13 del mundo. Bueno, ya somos la 15, y pues no, el peso mexicano se mercadea en cantidades industriales a nivel internacional. Tenemos una entrada de flujo de capitales muy grande, no de capitales, perdón, de dólares, producto de la compraventa de bienes y servicios a Estados Unidos, y sí sorprendió. La actitud debía haber sido al revés. ¿Por qué? Porque el auditorio se está dando cuenta de que todos los días los precios suben. Entonces, la función del Banco Central es tratar de que el peso, que es lo que ganamos, del auditorio, tú y yo, ganamos pesos por nuestro trabajo, por nuestras inversiones, por nuestros réditos que tenga una propiedad, las rentas que le pagan son en pesos. Y lo que el Banco Central están diseñados es para hacer que ese peso mantenga su valor contra las cosas, el pollo, el aguacate, el transporte, etcétera, y el incremento es constante. Y entonces, uno de los efectos de las herramientas más socorridas a nivel mundial, que lo dice la teoría y práctica, es encarece un poco el costo del dinero para darle más valor a tu peso. Mientras más escaso es un producto, más sube. Entonces escaseas el dinero para darle un mayor valor. Es algo muy, muy natural, y aquí hicieron exactamente lo contrario. Tengo la impresión de que el Banco de México trae la idea de ayudarle al gobierno, que no es su obligación. ¿Cómo le ayudas al gobierno? Pues mira, esta baja de tasa de interés, la última que tuvimos, le alivianó 400,000 millones de pesos de intereses al gobierno de su deuda. Entonces, realmente quien ganó en esa baja de tasa de interés reciente del Banco de México, el único que ganó fue el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno debe, y debe pesos. Entonces ahora va a pagar menos intereses por esos pesos que debe, pero el Banco de México pierde credibilidad, y nuestra moneda sigue perdiendo peso
vis a vis el pollo, el aguacate, el aceite, etcétera. Doctor Carlos Alberto Martínez, acaba de concluir la primera ronda de revisión del TEMEC, por cierto, en la Ciudad de México. Y no podemos desligarlo de la acusación de la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York en contra de Rocha Moya y otros 9 personajes de Sinaloa. ¿Qué opinas? Correcto. Creo que le fue bien a Marcelo Ebrard, ¿no? En esta primera ronda. ¿Qué opinas? Correcto. Mira, en primer lugar sí debo decir, tú me conoces que no soy tan así, pero reconocer que el equipo de don Marcelo Ebrard, él, Luis Rosendo, que es su subsecretario Gutiérrez, son de lo más refinado, de lo más acabado dentro del gobierno actual por la experiencia tan grande que tienen, ¿no? Son políticos, son funcionarios públicos profesionales y eso es lo que se necesita para una negociación tan potente como la que tenemos, porque el interesado en negociar, en sentarse a la mesa, en revisar, es el socio más importante de los tres, Estados Unidos. Y el personaje que hoy encabeza ese país es un socio específicamente muy fuerte, el mundo entero se está dando cuenta, y además tiene una fijación muy clara en temas de comercio exterior, buena o mala, cuestionable, ¿no? El presidente Trump, desde los años 80, que era empresario, está casado con el arancel, está casado con castigar un poco al mundo entero, que la verdad es que de alguna manera es cierto, le vendemos todo a Estados Unidos y nos compra y nos paga puntualmente y nos paga en dólares. Entonces él quiere como que negociar un poquito de más retorno para Estados Unidos. Podemos cuestionar o no si el arancel es la vía, pero es lo que es, ¿no? Entonces yo creo que sí le fue bien. Sin embargo, sí hay que recordar al auditorio, qué bueno que lo apuntas, es muy delicado estar jugando con fuego. Si México no está en el 0% de crecimiento, Gustavo Amaro Auditorio, es por el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es el que ha evitado que el país no esté en recesión desde hace varios años. Entonces, este 0.6 de promedio anual, que es lo que tiene, digamos, el gobierno de Morena, López Obrador, Morena, la presidenta Sheinbaum, es ese 0.6, no 0 o menos 0, por el Tratado de Libre Comercio. Es lo único que nos está sosteniendo. Entonces hay que cuidarlo mucho. Y este gobierno, mira, nunca antes visto, me tocó trabajar en Washington, tú lo sabes, en la embajada, y México siempre tiene algo de interés a Estados Unidos, pero no somos un país que le quita el sueño a Estados Unidos, como Israel, como Medio Oriente, como China, como Rusia. Pero en esta administración actual del presidente Trump sí tiene mucho interés en México y en general en el hemisferio, en América Latina. Lo vimos con Venezuela, lo estamos viendo con Colombia, con Argentina, Cuba, pues está en eso, y México, que también nos traen asoleados. Entonces es un gobierno que además conoce, su secretario de Estado es latinoamericano, vamos a decirlo así. El presidente Trump tiene muy clara la visión sobre México y es alguien que sí mezcla. Como buen negociador que es, hay que entender que el presidente Trump es empresario antes que nada. Entonces él sí pone en la mesa todo. Y el tema de Rocha Moya sí va a ser, o está haciendo, a lo mejor no nos han dicho ni nos lo van a decir, parte de la negociación comercial. El presidente Trump no va a distinguir una cosa de la otra. Él va a aprovechar todo lo que tenga a su alcance para doblarte más, digamos, en el sentido de a su contraparte. Ahora sí que el doblez a Canadá o a México, va a utilizar todo lo que tenga a su alcance para sacar el mayor provecho de la situación. Querido doctor, obviamente estamos muy vulnerables con lo de Rocha Moya. Te quiero comprometer frente a las cámaras para que participes más seguido en este espacio periodístico y sobre todo porque ahora viene la preparación de la segunda ronda en los Estados Unidos. Correcto. No sabemos qué va a pasar con Rocha Moya. Algunos catastrofistas dicen que van a venir por él, otros que se abra pruebas y lo entregarán, u otros que aseguran que la presidenta no lo soltará nunca, jamás, y está esperando a que llegue noviembre y pierda las elecciones el presidente Trump. Vamos a ver qué pasa. La dejamos en esta ocasión hasta aquí, pero te voy a seguir molestando, querido doctor. Encantado. Las veces que me invites, con mucho gusto, estoy contigo y con tu amable auditorio. Le agradezco mucho su bonomía con nuestro público y nosotros continuamos.
Nuestros estudios de televisión están en lo más alto de la Ciudad de México, en el exclusivo club Piso 51 en la Torre Mayor. Muchísimas gracias. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la ATDT, es una de las dependencias más recientes del gobierno federal. Fue creada en enero de 2025 durante la presidencia de Claudia Sheinbaum con una misión clara: unificar las capacidades tecnológicas del Estado mexicano, generar soberanía digital y lograr ahorros importantes mediante eficiencia y austeridad. El objetivo central es poner la tecnología al servicio de la ciudadanía. La apuesta es simplificar trámites, combatir la corrupción a través de la transparencia de datos y hacer que los servicios públicos sean más accesibles, rápidos y seguros. En esa ruta, la agencia se encarga de impulsar políticas de gobierno digital, promover la interoperabilidad de bases de datos gubernamentales, fortalecer la ciberseguridad nacional, expandir la conectividad y regular temas de telecomunicaciones. Entre sus proyectos más ambiciosos está Llave MX, una identidad digital única para que personas y empresas puedan realizar cualquier trámite federal en línea con un solo acceso seguro. Se suma la Fábrica de Software Público, donde ingenieros mexicanos desarrollarán soluciones propias para reducir la dependencia de proveedores externos. También está en agenda el lanzamiento de un nuevo satélite geoestacionario mexicano, previsto entre 2027 y 2028, para fortalecer la conectividad en todo el territorio. Otro componente clave es el Centro de Atención para el Bienestar, el CABI, un número único 24/7, para trámites, emergencias e información ciudadana. La ATDT impulsa el Plan Nacional de Ciberseguridad y un programa de simplificación administrativa. De más de 7,000 trámites federales, se busca reducir a la mitad el número, el tiempo y los requisitos, con la meta de digitalizar el 100% hacia 2029. Bajo la dirección de José Antonio Pepe Merino, la agencia se presenta como una apuesta estratégica para transformar la burocracia tradicional en un estado más ágil, transparente y cercano. En un mundo cada vez más digital, México busca soberanía tecnológica y mejores servicios para todas y todos. La transformación digital ya está en marcha. A continuación vamos al estudio del ciberespacio, al estudio de la inteligencia artificial con Jesús Cervantes, que nos presenta lo más destacado de la información que se genera allende nuestras fronteras. Adelante, Jesús. Gracias, Gustavo. Esto pasó en el mundo. Vamos al panorama internacional. La tensión en Medio Oriente volvió a dominar la agenda internacional. Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos y condicionó cualquier avance al cese de las operaciones militares israelíes en Líbano. Washington insiste en mantener el diálogo abierto, aunque reconoce que el acuerdo sigue lejos. El petróleo reaccionó al alza y el estrecho de Hormuz permanece bajo máxima vigilancia. En paralelo, Israel amplió operaciones en el sur del Líbano, confirmando que la tregua regional atraviesa uno de sus momentos más frágiles. En Europa, nuevos reportes alertan sobre la expansión de redes de espionaje vinculadas a China, enfocadas en universidades, tecnología, inteligencia artificial y semiconductores. Y en Ucrania, expertos advierten sobre el riesgo creciente para instalaciones nucleares en zonas de conflicto, particularmente en Zaporizhia, donde ataques y drones reactivan el fantasma de un accidente radiológico. En el mundo, las alertas se acumulan al mismo tiempo. Volvemos al estudio contigo, Gustavo. Gracias y buenas noches. Las redacciones periodísticas de verdad batallamos con tanta información para seleccionar qué le presentamos. Aquí un resumen con Maritere Cruz. ¿Qué está pasando al interior de nuestro país? Adelante, tu turno. Buenas noches, Gus. Buenas noches a tu auditorio.
Bienvenidas y bienvenidos a esta Ráfaga por México, un recorrido breve por los hechos políticos y sociales que marcaron la semana en distintas regiones del país. En la capital del país, Morena terminó de asumir su nueva etapa bajo el mando de Ariadna Montiel. La dirigencia arrancó con una línea de cierre de filas, defensa de la soberanía y control político del partido, mientras crece la presión externa e interna sobre varios cuadros del movimiento rumbo a 2027. En Sinaloa, la crisis política sigue escalando. El caso Rubén Rocha ya no solo golpea al gobernador con licencia, también empieza a contaminar a otros perfiles del morenismo local, como Enrique Insunza, que este fin de semana salió a negar públicamente que esté negociando entregarse a Estados Unidos. En Chihuahua, el tema de la soberanía se convirtió en operación política. Morena llevó a su cúpula al Estado para encabezar una movilización contra la injerencia extranjera, en una señal de que el caso de los agentes estadounidenses dejó de ser solo un escándalo local y ya fue absorbido por la narrativa nacional del oficialismo. En Guerrero, la violencia contra comunidades indígenas volvió a escalar al nivel federal. La Secretaría de Gobernación envió a Rosa Isela Rodríguez a Chilapa para atender la crisis provocada por el asedio de grupos armados y el desplazamiento forzado de familias. Un movimiento que confirma que el conflicto ya rebasó a las autoridades locales. En Puebla, el debate por el control fiscal sigue creciendo. La cesión del cobro del predial y ahora también del servicio de limpia al gobierno estatal fortaleció la discusión sobre si está construyendo una recaudación más eficiente o una mayor concentración política y administrativa frente a los municipios. En Aguascalientes, la visita de Isabel Díaz Ayuso siguió dejando ruido político. Las protestas, la interrupción de su acto político y la cancelación posterior de parte de su agenda exhibieron un choque simbólico que la oposición y Morena aprovecharon para disputar relato, identidad y posicionamiento ideológico. Esto fue la Ráfaga Nacional de la semana. Yo soy Maritere Cruz y aquí te presentamos en minutos el pulso inmediato de México. Volvemos a piso 51 contigo, Gustavo. Es un hombre muy discreto, pero es verdaderamente cercano a la presidenta de la República. Es el encargado de toda la transformación digital y absorbió el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, radio, televisión, telefonía, satélites e internet. ¿Quién es Pepe Merino? José Antonio Peña Merino, mejor conocido como Pepe Merino, es politólogo, académico y especialista en análisis de datos. Formado en el CIDE y con doctorado en ciencia política por la Universidad de Nueva York, ha construido una trayectoria marcada por la investigación, la tecnología, la innovación pública y el servicio al Estado. Fue profesor en instituciones como el ITAM y el CIDE, colaborador en distintos medios y cofundador de Data Cívica, organización dedicada al uso de datos para la defensa de derechos humanos. Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, encabezó la Agencia Digital de Innovación Pública, donde impulsó la digitalización de trámites, la creación de herramientas públicas como Llave CE, DMX, la expansión del Internet gratuito y el uso de datos para mejorar la transparencia gubernamental. Actualmente está al frente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal, desde donde busca llevar esa visión tecnológica a todo el país. Su misión es reducir la burocracia, simplificar trámites, fortalecer la conectividad, mejorar la ciberseguridad e impulsar un gobierno más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía. Pepe Merino representa una apuesta por modernizar México desde lo digital, colocando la tecnología al servicio de la inclusión, los derechos y la vida cotidiana de las personas. Muchos ciberseguidores nos preguntan quién produce este programa. Es gracias a la compañía que hace inclusive piezas cinematográficas. A ellos, muchísimas gracias.
Amigas, amigos, ciberseguidoras, ciberseguidores, gracias de verdad por su sintonía. Corra la voz. alcaldesigobernadores.mx es nuestra página web. Estamos en TikTok, en Instagram y también síganos en nuestro canal de YouTube. Yo le espero la próxima semana. Estrenamos programa los lunes a las 20 horas tiempo del centro de la República con otro espacio de libertad absoluta. ¿Quiere ponerse en contacto con nosotros? Hágalo a través del email gustavo@alcaldesigobernadores.com. Lo espero la próxima semana. Programa ya número 7 de Alcaldes y Gobernadores en esta cuarta temporada. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós.